Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Qué bendición poder estar en la casa del Señor y delante de esta cámara para compartir la palabra de Dios allí en familia, allí con los suyos. Es una bendición muy grande que el Señor nos da en esta oportunidad. Así que vamos a orar y vamos a tomar esa actitud, como siempre, mis amados hermanos, de reverencia, de adoración y de exaltación a Dios. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias en esta tarde, en esta mañana, por su gran amor, por su gran misericordia. Te doy gracias, poderoso Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí nos has sostenido. Hasta aquí, Señor amado, tú has estado con nosotros, poderoso Señor. Bendigo cada familia, cada hermano, cada persona, Señor amado, que está quizá en este momento atravesando un momento difícil, Señor. Bendícele, provéele, suple toda necesidad. Oro por los que están enfermos, Señor amado, para que sean sanos, poderoso Señor, por tu poder, por tu palabra, Señor amado, por tu Santo Espíritu, poderoso Dios. Rogamos misericordia, rogamos piedad, rogamos, Señor amado, que tú te apiades de nosotros, poderoso Dios, que sea propicio, Señor amado, nuestra oración. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Señor, venimos ante ti reconociendo tu señorío, tu grandeza, tu majestad, reconociendo que tú eres un Dios santo, absoluto, inmutable, soberano, todopoderoso, Señor, eterno, Dios mío. Gracias te damos, Señor, por esa bendición que tú nos das de ser tus hijos, de ser tu pueblo, de ser tu iglesia, Señor. Señor amado, también te doy gracias por la misericordia y la piedad que tú tienes para con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Bendigo cada persona que ve este video, Señor, que ve, Señor amado, que disfruta de este culto en esta mañana, Señor. Derrama su gloria sobre ellos en el nombre de Jesús. Oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a escuchar, o más bien vamos a cantar las alabanzas a Dios. Vamos a cantar todos juntos en esta mañana. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí.
Los cielos cuentan tu gloria y de los cielos vendrás. Hosana al Rey de los cielos, eres digno de adorar. Siempre soberano eres, Señor. Ángeles te rodean, cantando digno, Señor. Deseado de la tierra, eres digno de adorar. Y tú eres digno, digno, digno de gloria, eres digno, digno, digno de honor. Tu gloria y poder nunca terminarán, siempre reinarás, Jesús. Tú eres digno, digno, digno de gloria, eres digno, digno, digno de honor. Tu gloria y poder nunca terminarán, siempre reinarás, Jesús. Cielos y tierra cantan, tú eres Dios, eres digno de toda gloria. Reinos y tronos cantan, eres Señor, eres digno de adorar. Cielos y tierra cantan, tú eres Dios, eres digno de toda gloria. Reinos y tronos cantan, eres Señor, eres digno de adorar. Y tú eres digno, digno, digno de gloria, eres digno, digno, digno de honor. Tu gloria y poder nunca terminarán, siempre reinarás, Jesús. Tú eres digno, digno, digno de gloria, eres digno, digno, digno de honor. Tu gloria y poder nunca terminarán, siempre reinarás, Jesús. Vamos a estar leyendo entonces la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 1 al 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os he dicho.
Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mis amados, qué bendición poder nosotros tener este privilegio tan grande, este regalo tan grande que Dios nos ha dado, la resurrección de Jesucristo. Quiero decirles, mis amados, para entrar a manera de introducción, decirles que a lo largo de la historia humana, diferentes corrientes ideológicas y filosóficas han querido desmentir esta verdad, pero no les ha sido posible porque no han hallado pruebas que desmientan esta verdad de la resurrección de Jesucristo. Porque no existen esas pruebas que ellos buscan para tratar de decir que realmente Jesús no resucitó. Decir que Jesús no resucitó en cuerpo es la mentira más grande que se ha podido inventar el ser humano en la tierra. Ellos saben que si logran hacerlo, lo que nunca sucederá, entonces según ellos, todo el andamiaje del cristianismo se iría al piso. Caería y quedaría completamente nula la predicación, como lo afirma el apóstol Pablo. Pero gracias a Dios, al Creador infinito y perfecto de todas las cosas, porque hace todas las cosas perfectas, hizo que todo quedara con suficientes pruebas, tanto teológicas, históricas, antropológicas, arqueológicas, racionales y también testigos oculares que dan fe de la certeza del plan maravilloso de Dios y de la salvación en Cristo Jesús. Así que, mis amados, en esta mañana voy a tratar de comprobar a la luz de las Escrituras la resurrección de Jesucristo, porque el Señor, antes de que sucediera esta resurrección, nos dejó pruebas indubitables que afirman esta verdad. En Mateo capítulo 12, versículo 40, dice la palabra: porque como estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Estas palabras las pronunció Jesús a sus discípulos, hablándoles precisamente de la muerte, sepultura y resurrección de Él mismo. En Mateo capítulo 16, versículo 21, dice la palabra: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Jesús está hablando de una manera clara, precisa, literal. Está hablando y mencionando en dónde iba a ser la crucifixión, quiénes le iban a crucificar, quiénes se levantarían contra él. Y es increíble que realmente entre estos personajes estén los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, los que supuestamente tenían el conocimiento de la ley y que conocían de antemano todas las profecías habladas acerca de Jesús, pero que cuando llegó el momento, desafortunadamente, sus ojos fueron velados y no creyeron, y realmente terminaron yéndose en contra de Jesús. Pero Jesús está anunciando ya lo que iba a pasar, quiénes le iban a entregar, quiénes se iban a levantar contra él,
pero también anuncia que iba a morir, iba a ser sepultado, pero que al tercer día resucitaría entre los muertos. En Mateo capítulo 27, versículo 63, y dice, y le dijeron, Señor, nos acordamos de que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Estas expresiones las da precisamente a aquellos soldados romanos que quieren, de alguna manera, que tienen presente y que saben realmente lo que están enfrentando y saben que realmente aquí hay una situación ineludible, inevitable, pero que ellos quieren hacer algo para tratar de ocultar esa verdad, impedir que esa verdad salga a la luz, y entonces alertan precisamente a sus superiores para que hagan algo al respecto y traten de evitar que esta resurrección se dé, cosa que les costó bastante dificultad poderlo detener. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 6, también encontramos otro registro que dice, pero él les dijo, no os asustéis, hablando después de la resurrección, cuando las mujeres fueron a ver el sepulcro, dice, el ángel les habla a estas mujeres, dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Qué interesante que este ángel esté diciendo a las mujeres que no se asusten, sino que realmente Jesús ha resucitado entre los muertos. En Hechos también encontramos otro registro bíblico en 2:24, después de que viene el día de Pentecostés, hay esa manifestación gloriosa de Dios, esa revelación poderosa de Dios y especialmente del Espíritu Santo, y que son todos investidos del poder de lo alto. Se levanta Pedro para dar su discurso y él dice las siguientes palabras. Dice, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Jesucristo venció la muerte al resucitar de entre los muertos de aquella tumba. Así que Cristo resucitó al tercer día después de su muerte. Ese era el tiempo que había hablado a menudo de su resurrección. Cabe resaltar, mis amados hermanos, que Jesús resucitó el primer día de la semana, es decir, el domingo. Dios ordenó que la luz resplandeciera de las tinieblas. Es a través de la resurrección que esa gran luz inmarcesible, esa luz eterna, va a brillar por siempre y para siempre. Para quienes cuestionan por qué para el cristianismo es más importante el domingo que el sábado, es precisamente esta la razón, este hecho histórico, sobrenatural, es la razón por la cual para el cristianismo es mucho más importante el día domingo que el sábado. No por las tradiciones de los hombres o porque alguna religión haya querido establecer el domingo como un día de comercio y entonces el cristianismo se acomodó a esa fecha. No, es que aquí tenemos la base bíblica fundamental. Jesucristo resucitó el primer día de la semana y ese primer día de la semana es el domingo, y para nosotros como cristianos el domingo es el día de la celebración de esa Pascua, de ese nuevo pacto sellado allí con la resurrección de Jesucristo. En este día, Jesucristo, como lo afirmó ser la luz del mundo, ahora brilla con todo su esplendor en la oscuridad más densa, al salir de la tumba victorioso y radiante por la eternidad. La resurrección de Jesucristo es la alegría de Dios para sus amigos, para sus discípulos,
para sus hijos, para nosotros es de sumo gozo, de suma alegría, de suma celebración, pero es el terror y la confusión para todos sus enemigos, para todos los que no creen en Él, para todas las personas que rehúsan aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador, como su único y suficiente Salvador de su vida. El ángel animó a las mujeres contra sus miedos. Le dice el ángel a las mujeres: no teman ustedes. Y es que hay una razón válida para eso. Para el cristianismo la resurrección de Jesucristo no es ningún temor, es una alegría, es un gozo, es una dicha. Ha resucitado, se ha cumplido la palabra. Pero para los pecadores, ellos sí deben tener miedo, ellos sí deben estar asustados, porque no tienen argumento cómo refutar esta verdad. Por eso les dice el ángel: no temáis vosotras, porque su resurrección será su consuelo. Nuestra comunión con Él debe ser espiritual por la fe en su palabra. Así que, mis amados hermanos, cuando estamos dispuestos a hacer de este mundo, cuando nosotros, hay un problema grave, mis amados, cuando nosotros nos disponemos para hacer de este mundo nuestro hogar, estamos precisamente haciendo algo equivocado delante de la presencia de Dios. Es decir, que no es bueno, hermanos, estar aquí en esta tierra, en este mundo, porque tenemos que recordar el anuncio del ángel a las mujeres. Recuerden que cuando el ángel le anunció a las mujeres, él les dice: Él no está aquí, Él resucitó. Nuestro Señor Jesús no está aquí en esta tierra, Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y por eso nosotros no podemos enfocarnos solamente para vivir en esa tierra, sino tenemos que trabajar y tenemos que estar todos los días en esa comunión con Dios para gozar de la eternidad con Él. Por tanto, nuestros corazones se deben levantar y buscar las cosas de arriba, pues ha resucitado, como lo dijo y lo anunció el ángel. Mis amados, esas son evidencias claras de que realmente Jesucristo resucitó entre los muertos. El apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso en el tiempo en que Jesús fue crucificado, pero que posteriormente tuvo el encuentro con Jesús y se convirtió a Cristo Jesús, reconoció el señorío de Cristo, Pablo dice de la resurrección de la siguiente manera: 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 8. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo está dando fe, aunque él no estaba con los discípulos en ese momento, pero que sí estaba muy atento a todo lo que pasaba con relación a este hombre, que era prácticamente el objetivo de Saulo de Tarso, perseguir precisamente a Jesús y perseguir a la iglesia. Pero Pablo les está hablando
aquí en la iglesia de Corinto, porque también se había presentado un problema en esta iglesia, y era que no querían, había una corriente religiosa que tenían dudas precisamente con respecto a la resurrección de Jesucristo en ese cuerpo glorioso. Ellos no aceptaban la resurrección y ellos no querían comprender la resurrección, porque obviamente habían dos versiones. Uno diciendo que Jesús no había resucitado, que fue lo que confabularon los soldados romanos juntamente con sus gobernantes por sus intereses personales y por su conveniencia. Realmente no les era factible para ellos aceptar esta verdad de la resurrección de Jesús. Así que esa mentira se confabuló y se propagó. Obviamente eso trastornó a la misma iglesia del Señor. Y había muchos que no creían en la resurrección de Jesús. Como también había esa otra parte de testigos oculares presenciales que estuvieron en el momento precisamente de su muerte, de su sepultura y de la resurrección de Jesús, que dan fe con pruebas de que Jesucristo había resucitado entre los muertos. Y este concepto, este pensamiento estaba afectando terriblemente a la iglesia de Corinto. Por eso Pablo tiene que levantarse y decir lo que está diciendo. Más adelante vamos a ver que Pablo tuvo que hablarles claramente y decirles: si nosotros no aceptamos la resurrección de Jesucristo, no hay razón para la predicación del Evangelio. No hay razón para llevar las buenas nuevas de salvación, porque la prueba reina, o básicamente el fundamento de la doctrina del cristiano, está en la resurrección de Jesucristo. Así que la doctrina de la resurrección física de Jesús ha sido reconocida por toda la Iglesia universal como doctrina fundamental y central de la fe cristiana. Es una doctrina esencial al cristianismo. Pablo nos dice que el Evangelio que él les predicó a los corintios se basó en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y les dice a los corintios que si retienen este Evangelio y si creen verdaderamente en este Evangelio, por este Evangelio serían salvos. Es lo que dice en los primeros versículos de 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, y por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo conecta la verdad de la enseñanza con la salvación. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y Pablo siempre enfatizó con relación a la resurrección de Jesucristo. Es decir, la doctrina de la resurrección física de Cristo es la esencia de la salvación del cristiano. El Evangelio es el Evangelio de la muerte y resurrección de Cristo. Si no creemos ambas, no hay una conversión genuina. No hay una creencia genuina. Tan fundamental e importante es esto, que la doctrina de la resurrección de Cristo fue una de las doctrinas que acompañó en todo momento la predicación desde sus principios por el apóstol Pedro y también ahora por el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 2, versículo 29 al 32 dice Pedro: varones hermanos, ¿qué os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado? Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su santo vio corrupción. A este Jesús resucitado, Dios
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Tremendo mensaje que da allí el apóstol Pedro. El primer sermón de la iglesia primitiva en el Pentecostés, la doctrina de la resurrección de Cristo fue parte esencial de la predicación del Evangelio. Tan es así que Pablo en Romanos nos dice lo siguiente, que creer en la resurrección física de Jesús es esencial para ser salvo. Nadie puede ser salvo sin creer en la resurrección física de Jesús. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así debemos nosotros también considerar la doctrina de la resurrección como parte esencial del Evangelio y de la predicación del mismo. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo sabemos que Jesús resucitó realmente? Hay una gran diferencia entre la resurrección de Cristo y la resurrección de otras personas en la Biblia. Por ejemplo, con respecto a Lázaro, todos lo pudieron ver y permaneció con ellos por algún tiempo. Le podían traer personas donde él estaba y ellos corroboraban por sí mismos la resurrección de Lázaro. Lázaro resucitó con una diferencia, que Lázaro necesitó de Jesús para la resurrección de Lázaro. Pero también otra cosa sucede con Lázaro, es que posteriormente Lázaro vuelve a morir y es sepultado y espera la resurrección de los muertos de una vez y para siempre. La pregunta es, ¿quién entonces puede probarlo? Pablo responde, nosotros los testigos visuales de la resurrección. Los apóstoles son testigos presenciales, ellos son testigos oculares, ellos comieron con Jesús, vieron sus milagros, lo acompañaron durante el tiempo de su travesía ministerial, pero también a la hora de su muerte, la hora de la entrega de su muerte, y también en el momento de la resurrección, ellos son testigos. Solo son testigos visuales de la resurrección. Si alguien le pregunta a Pablo, ¿cómo tú sabes que Jesucristo resucitó? Y él contesta, yo lo sé porque yo lo escuché decir de Pedro. ¿Y dónde Pedro sacó eso? Él lo escuchó de Juan. ¿Y Juan dónde sacó eso? Lo escuchó de Andrés. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo nos dice, nosotros creemos en la resurrección porque vimos a Jesús resucitado. Tenemos conocimiento personal de que eso es así. Y nos dice que Jesús se le apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Quiere decir que se les apareció a todos los discípulos, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pero hay otras consideraciones con respecto a la resurrección. Mis amados, ellos son testigos oculares. A ellos no se lo contaron, no fue un teléfono roto que se estuvieron comunicando del uno al otro cómo fue la resurrección. Aquí todos estaban presentes. Aquí todos estaban dándose de cuenta de lo que estaba pasando. Las otras evidencias de la resurrección las encontramos que la tumba estaba vacía. Es una de las pruebas de la resurrección. Pero la tumba vacía no es la única prueba de que Jesús resucitó entre los muertos. Veamos entonces cuáles son las otras razones por las cuales nosotros creemos que Jesús se resucitó entre los muertos. Algunos postulan que Jesús no había muerto, sino que estaba desmayado. Pero Jesús fue confirmado que estaba muerto. Él no se desmayó como algunos dicen.
y luego se despertó y salió de la cueva. Qué absurdo es eso, mis amados. Sus manos estaban horadadas, estaban rotas. Sus pies también. Él fue azotado hasta el agotamiento por los soldados romanos, sin aliento, sin descanso, durante casi 9 horas, con una herida en el costado. ¿Cómo es posible haber movido la piedra, haber burlado la guardia y haber caminado por el pueblo y llegado hasta donde estaban los discípulos? Y todo esto, hermanos, sin ser visto. Es lo más absurdo que puede existir. Nada más nosotros nos golpeamos un pie, nos fracturamos alguna mano, ya quedamos completamente incapacitados, inmóviles en muchos casos. Una persona en esas condiciones es imposible que pueda hacer algo semejante. Los discípulos segundo lugar, los discípulos no pudieron robar su cuerpo, no hubiesen podido burlar la guardia. Había una guardia muy fuerte allí alrededor de su tumba. No podían tampoco mover la roca de la cueva. Seguro que esto no más, esa piedra que colocaron allí no era cualquier piedra, era una piedra realmente que ninguna persona la podía mover solo. Así que necesitaban de varias manos, y ese trabajo despertaría o llamaría la atención de la guardia si era que realmente pensaron que estaban dormidos. Así que tampoco es válida ese argumento. Otro argumento que usan es que los enemigos de Dios no pudieron habérselo robado. O sea, pensar que los enemigos de Dios se hubieran robado el cuerpo para que no hubiesen sido encontrados por los discípulos, eso es totalmente absurdo, porque estaría en contra de sus propósitos. Recuerden que la orden de sus generales fue vigilar el sepulcro, evitar que se lo roben. Esa fue la orden. Ellos no podían hacer algo contrario a la orden de que les habían dado. El otro argumento que los enemigos de la resurrección dicen es que la tumba estaba vacía. Pero mis amados, hay algo bien relevante, y la gloria sea para Dios porque Él hace las cosas perfectas. Porque no fueron los soldados romanos los que anunciaron que la tumba estaba vacía. Ellos eran los menos interesados en revelar que la tumba estaba vacía. Ellos sintieron fue afrenta, vergüenza. Ellos solamente se sintieron derrotados por el mismo poder de Dios y tuvieron que ir a llevar el informe a sus generales y más bien buscar la manera de cómo poder remediar, de cómo poder disfrazar esa verdad con una mentira para poder salir ellos bien, incluso ofreciéndole dinero a los soldados para que ocultaran esta verdad de la resurrección, porque ellos son testigos presenciales de la resurrección de Jesús, pero que debido a la conveniencia y debido a la presión y al soborno, tuvieron que ocultar esa verdad. Ellos no estaban interesados en que realmente saliera a la luz la resurrección de Jesucristo, que la tumba estaba vacía. Por eso no fueron ellos los que anunciaron que la tumba estaba vacía a las mujeres. Tampoco fueron los discípulos porque no estaban allí, pero sí fue un ángel del Señor, el que vino y les anunció, el mismo ángel que hizo caer a los soldados, que los hizo desplomar de miedo. El mismo ángel testificó que Jesús había resucitado, que Él no estaba allí en ese lugar, que fueran a Jerusalén y que allí entonces se encontrarían con Jesús. Así que los discípulos no estaban ni siquiera preparados.
para ese momento la resurrección de Jesús. Los grandes apóstoles que caminaron con Jesús por más de 3 años estaban escondiéndose de los judíos. Dice la palabra del Señor que estaban metidos en el aposento alto, temblando de miedo, de susto, más que esperando la promesa del Padre, estaban atemorizados, porque ellos sabían que esos mismos que habían crucificado a Jesús, ellos mismos irían por ellos también. Así que los discípulos, aunque habían sido advertidos por el Señor Jesús que iba a resucitar de entre los muertos, sin embargo, ellos no estaban esperando esa resurrección. Y las mujeres que fueron al sepulcro no fueron a buscar a Jesús resucitado. Ellas no iban allí con la expectativa de encontrarse a Jesús quizás en la puerta de la tumba, de pie, en un cuerpo glorioso. No, ellas iban con miras de encontrar el cuerpo muerto de Jesús. Ellas llevaban especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús en esa sepultura. Ellas iban a intentar a ver qué posibilidad existía de embalsamar el cuerpo de Jesús. Si te das cuenta, mis amados hermanos, los discípulos no eran personas crédulas, no eran personas que creían cualquier cosa milagrosa que les contaran. Ellos, como tú y como yo, siempre estamos acostumbrados a descansar en las evidencias. Por eso las evidencias son buenas en parte, pero la palabra del Señor nos enseña: bienaventurados los que no vieron ni creyeron. He optado por más bien creer a lo que dice Dios en su palabra que las evidencias, porque hay muchas evidencias infundadas, inventadas, allí disfrazadas de verdad, pero que realmente se esconden, son una cantidad de mentiras, de engaños. Si te das cuenta, los discípulos no eran personas crédulas, no eran personas que creían cualquier milagro, como ya se lo dije. Ellos siempre esperaban evidencia. Los discípulos se convirtieron entonces en testigos visuales, como garantía que Jesús resucitó físicamente de entre los muertos, porque Jesús se apareció a ellos. Y muchos de los milagros que fueron efectuados cuando Jesús estaba en su cuerpo natural aquí en la tierra, muchos de esos mismos hechos milagrosos volvieron a suceder después de la resurrección en presencia de sus mismos discípulos. Jesús resucitó entre los muertos. Jesús vive, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuál es la importancia, mis amados hermanos, de esto? ¿Qué importancia tiene que Jesús resucitara entre los muertos? Hay varias razones por qué la importancia. En primer lugar, Jesús resucitó de entre los muertos. Nos dice Pablo, si Jesús resucitó de entre los muertos, nos dice Pablo, el Evangelio es verdadero. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces el Evangelio es falso. 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 al 14 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra fe, nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Pero nosotros creemos por el testimonio de los testigos que vieron que Jesús resucitó de entre los muertos. Vale la pena, mis amados, entender y aclarar por qué Jesús escogió 12 discípulos, porque son los testigos presenciales oculares, los 12 apóstoles, y que también van a estar, o que ya están, allí en las columnas del templo, en el trono de Dios. Entonces las buenas nuevas de salvación son verdaderas, y entonces el cristianismo es verdadero. Si Jesús resucitó entre los muertos, entonces estamos caminando sobre la verdad fehaciente de Dios. En segundo lugar, su resurrección demostró su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. 1 Corintios capítulo 15, 54, 57 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, por eso usted y yo hoy estamos en pie, gracias a esa muerte, a esa sepultura y a esa resurrección de Jesucristo de entre los muertos. A Él sea la gloria. Tercer lugar, su resurrección confirmó que Jesús es Dios. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Vemos ahí claramente que la santidad se da en nosotros por la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo nos garantiza el perdón, la santificación, pero también la justificación de nuestros pecados. Romanos capítulo 4, versículo 24 al 25 dice: creemos que el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mis amados, hay algo muy importante que quiero volver a resaltar. Aquí tenemos a un Cristo vivo sentado a la diestra de Dios Padre, no solamente que nos justificó, no solamente que nos redimió, no solamente que nos santificó, nos adoptó como sus hijos, sino que también intercede ante el Padre por nosotros, no la Virgen María. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra de Dios Padre. En quinto lugar, su resurrección nos garantiza nuestra resurrección futura de entre los muertos. En Juan capítulo 11, versículo 25 dice: y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la base de nuestra glorificación. En sexto lugar, mis amados, es la base también de nuestra santificación, según lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y gracias a la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Mis amados hermanos, quiero decirles para concluir lo siguiente: la resurrección es parte del estado de exaltación de Jesucristo. Jesús fue exaltado luego de ser humillado. Así también lo es con nosotros. El que quiera ser grande en el reino de Dios o de los cielos debe ser primero un servidor. Por eso, mis amados, estamos en contra de todos aquellos que se levantan como protagonistas, que quieren llevarse en la gloria que le pertenece solamente a Jesús. La palabra del Señor nos enseña que Él nos llamó a servir, a bajarnos, a colocarnos realmente, a hacer la tarea que Él nos encomendó de llevar las buenas nuevas de salvación y no a otro fin ni a otro propósito. Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por tanto, la humildad es parte de la vida del creyente. Es necesario que cultives en tu vida la gracia y la humildad. Segundo lugar, mis amados, si Cristo resucitó, entonces nuestra ciudadanía está en los cielos. Allí es que debe estar tu corazón, donde está Cristo sentado. Él vive por siempre y para siempre. Por lo tanto, nosotros también debemos vivir por la fe y no por vista, poniendo la mirada en las cosas de arriba
y no en la de la tierra. Tienes que verte como lo que eres, un peregrino, un extranjero en esta tierra. Usa las cosas de este mundo, pero jamás ponga su fe y su esperanza en ellas. Hermanos, Jesucristo vino y nos compró para que seamos parte de ese reino celestial, de esa patria celestial. Por eso, mi amado hermano, la invitación es para que hoy usted realmente sea un creyente de Jesucristo y de la resurrección corporal de Cristo Jesús, el cual está a la diestra de Dios Padre. Amigo, es el tiempo de que usted abra su corazón y permita que esa gracia alcance su vida y usted pueda ser salvo y pueda alcanzar esos beneficios hechos en la cruz de Calvario, con la muerte, la sepultura, la resurrección y también la aparición a los discípulos y la ascensión al cielo y el anuncio que vendría nuevamente por su iglesia. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias por su gran amor y por su gran misericordia. Gracias, Señor amado, porque la obra fue perfecta, Señor. Porque tú dejaste todo muy claro, Señor. Muy preciso, Señor amado. Tú hiciste las cosas con un lujo de detalles, poderoso Señor, de tal manera que el más torpe que sea, Señor, no se extravíe, no se condene, Señor, sino que alcance la salvación y la vida eterna. Padre precioso, ilumina el corazón y la mente de esa persona que está viendo este video, este mensaje, Señor. Llega a su corazón, llénalo de ti, Padre. Hazlo un creyente, Señor, no un incrédulo. Señor amado, ayúdale a creer y aceptar la verdad tuya, la verdad fehaciente de tu palabra, Señor. Obra, poderoso Dios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por la resurrección de los muertos. Amado Jesús, hoy podemos, Señor amado, honrarte, glorificarte, servirte, predicar las buenas nuevas y también gozar de esa esperanza gloriosa y bendita de estar un día juntamente contigo en el trono celestial. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendigo a cada persona, bendigo a cada hermano, bendigo a cada amigo, Señor. Permita que la palabra llegue a su corazón, a su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados. Es un privilegio compartir la palabra del Señor. Espero que haya sido de bendición y edificación para tu vida. Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga. Un feliz resto de día lleno de bendición. Dios lo guarde.